Y bueno, la normalización para la escritura es lo que nosotros estamos trabajando. No estamos normando, no estamos diciendo cuál es la mejor o la peor forma. Para el lingüista, todas las formas son tan válidas, son tan útiles y tan ricas. La normalización solamente tiene que ver con el aspecto de la escritura. Si no se entienda que nosotros a partir de eso vamos a decir solamente se va a escribir, como ya han dicho, la variante de Fidencio, o la de Jerónimo, o la de Concho. No, no es cierto. La norma solamente muestra una forma estandarizada, pero la forma oral, la hablada, sigue siendo tan válida, tan útil y respetada, ¿no? Entonces, la escritura solamente nos va a ayudar para alcanzar este prestigio del cual estamos hablando, ¿no? Bueno, la siguiente, entonces, esta normalización que nosotros hicimos, que ya lleva más de 10 reuniones y muchos de los aquí presentes han estado en alguna de ellas, tiene como objetivos ampliar el ámbito de uso social de las lenguas indígenas, como ya hemos dicho, ¿no? ¿A través de qué? Uno, a través de los alfabetos. Si bien nosotros ya teníamos un alfabeto unificado desde 1984, todavía había algunas dudas sobre cómo escribir estos, ¿no? Lo otro es tener estas convenciones ortográficas, de las cuales ahorita mis compañeros van a hablar. Hacer gramáticas pedagógicas, que ya lo estamos haciendo, y bueno, por ahí hay algunos alumnos, alumnas que ya están trabajando en el último nivel que tenemos en la academia, y que están haciendo las gramáticas pedagógicas. Los vocabularios por campos semánticos también los hemos trabajado. Hay vocabularios para abogados, lo saben los que trabajan en el área jurídica, los que hacen interpretación, traducción, etcétera. Hay vocabularios médicos que también ya se están trabajando, por ahí está Felipe haciendo su vocabulario, y literatura ampliada y especializada. Bueno, la lengua maya es una de las más escritas, afortunadamente, pero teníamos todavía el problema de que casi cada persona escribía con una forma diferente. Hoy día, a partir de la publicación de la norma, entonces todos tendremos que acercarnos a esa norma. No es de forma obligatoria, repito, pero eso facilitaría los aspectos de educación, de comunicación y sobre todo, como decía, la búsqueda de un prestigio que se está perdiendo poco a poco. Entonces, fueron 3 mesas. Una que era las letras y sus reglas de uso, ahí estaba básicamente trabajándose en el alfabeto. La segunda mesa, bueno, aquí hay algunos ejemplos que ustedes pueden ver, cuáles son ya a partir de entonces los sonidos representados en consonantes o hilot, y las vocales o humbihuoquilot, ¿sí? Que son las mismas 25 vocales de las cuales habíamos hablado, y están ahí 20 consonantes. La glotal no aparece como consonante porque es parte de las otras consonantes, ¿no? Ese fue el acuerdo final. La siguiente. Entonces, la segunda parte, signos y reglas ortográficas. Ahí entonces damos paso al compañero Concepción para explicar esto. Normalización, ¿no? Y acá signos y reglas ortográficos y la interrogación. Tela Sikbata tumentulaka le mato takpaho ichilemuch tamalogo mauchabal le signos le culmenta achi chulat anogo katun tuklave yanutzip tal le ano le comenta le kachio hebish le kawilikesh telo hebish bash bakush buka yanulako hebish mash matalma tush bish push yete utzi al tush machu bineke logo ubingwa leki alike katchi bash kubeta koshman tulat
Utialu chiculilo pexa all signos de admiración. Tela tsikwaltabe yanu yantalukabe chahal utsiptal. Bashokla tumemina angishulak ano hachesi tush uyesal utsaku yol lemash utamo lemash tsikbatikbash walemash utzikbalichinetsibu tela uyesik kekelas balo bebishki makolan sabetsa lep olal lik olal kushi yetelula op alik bishyanilmak tela yantum uyes agilo que bish utialu tsip talwa akanu yolmak waiwa lekena wal mare hach yetel uli kulawol malo koshmat komhara el guión corto tela chabut anile utsip tal utialu yesal bash kunukal tihumpel tsikbal ich tsikbal tano tiupe narración mashotum utsikbalobe yanukatsa le bash kuyalikovo yetel kumpel changyum kumpel guión corto leti esiktune bash leku tatush kunaka le bash kunukal vale kumeyashanela yetel le guión largo le ulat lela kuchupa haltum wakawilikeshe le chowakarato ubing utialu kahbalu le mash utsikbal ichil le kumpel diálogo ukalaltum yetel le guión corto malo kumul meyahotum ichil kumpel tsikbal ichil kumpel narración wa pe diálogo koshmatula utialu kabet kunzal lokochuo beitsabi ukaba wa mayúsculas tela chabut anile utsip talo utialu kaba kumpel tsip watu pachumpel cha le chao punto yani klikesh ula balwa ukah yete utsibilo a che tse lelo yanutsip tal tu kapela tu membe kapele yanutsip tal tu kapela le ich mayúsculas yanutsip tal nukta tu kapela bashola tu men lelo kuyesi ke chen kumpel kuyesi le keshka el utsibile chen kumpel kuyesi utsip tal le betiktum bei chabitutanil utial utsip tal mayúsculas bei shanguk abet kunsal utial utsip tal kekelas kaba ukaba mako ukaha shangetel mayúscula utsip tal ukaba kuchilo wa ebishukaba kapo ebisukntsita ich kaslane utsip tal yetel mayúsculas tulakal le nombres propios castellano koshmatulak wa punto de uchutsal blukaba ich maya lela kumeya utialu tsip da dos kutso pol kunshot tsip wa kumpel tukul utialu kahalulak wa dos kunakal kumpel tsip lela ke bishumeya le ichkas lano poch alke be yumeya sham ichmaya utialu uyuchu tsip poch inipulak kacha be sham lela kumeya utialu yesal bash kun albil bale kuchuk pesik wa kutalka kunik bash utsolol be sham yesik tush kun kahal utsolol ya kabal utabal kacha he bishich españolo ichkaslano utsolol basho kanan yala yana tukka koshnikula oscha lela beisham he bishumeya ichkaslano tushunaka humbel tukul mach tsokane utsabal oschahi 3 puntos utialu puntos suspensivos vale
como osh ele katsatu no kaba itmaye osh cha utialu yesike matsokan le bash uyala utialu uyalike yamba shulat atma alabi osh ulat hokop be tsabi kaba utial oma de muchkamba logo uyesikum el chankele ichum el pukun upekele majuhat shantal matu ketel yetel cha yetel punto mas kan sebang umam posilikulak pokopcha punto y coma tutsital tikumpel tsiptush sokuyash abet kunsal pokop tutsital sham pachilpi beishanyetel chem baale malo lela tutsital wat okuyash tsabal pokobe yo la musen tsabal la pokobe utsabal tum punto y coma pokop yetel cha utialu beital u yesal tsokuyaptal pokop bin bale tutsital chanyetel beishan yetel chem bale lela heshumeya ichkas la no olbe yumeya shan ichmaya Alap paréntesis ukabet kunsal utial kala kumpel tukul alka kunsik wa chubesik kumpel tsi lela wayangwa bash ananu ansaba ichilupet sik kubinu tsolle tumen kumas hasil kunsik bash kabetu yalale utsabal tum ich kala wa paréntesis alo koshulak chebel wopo alo cursivas de lo que ilike leken mahanta kumpel kan utanti ulat ane utsabal ich chebel wopo alo wakutati español di inglés di francés de bala ulat ane uchebel tum utia cabella u chique besal chileta con insal ano wa contracciones lela ukabet kunsal shan chabut anile que lu pata lu siftal contracciones vale chento me marco utsiptik literatura utsiptiko cuentos narraciones poemas ulakal babio que lu beita lu siftal yetel contracciones pues que tactelo y anuman Jerónimo si cualquier la cojanza que me quedo en que es la que si guato hago este que va el campo chance ahí si bala que hago veces vas a hablar con takmia que tú ne normal lectura tan porque este quina de la Tang hogu tamal utalamil hebish chile wohilo de maya bish considere signos ortográficos lo utukulele magnachta yetelebas tan meata ichil kasla wa chulat kan behlakine be basum meatitun tela utalamitun tela bishuzipta helastan bastu kulelo kabetu cha o tele utjaga hetse kutsi Tela yang dibuat sih wahyu baru trak sencha kadite mustahil tekmeta te habo marbo itu kelas mulayo itu yakach mako marche tu kuce osulun tela tu yakach akan saho ya mak samu yola lima yata. Pero es una cuestión que hay que la delimitación de la palabra. Yo acabo de Josh Hasme